Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama las buenas nuevas, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Yahvé ha revelado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, porque no saldrán apresuradamente, ni irán huyendo, porque Yahvé irá al frente de ustedes, y el Dios de Israel es el que los reunirá. He aquí que mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido. Así como muchos se admirarán de él, así su apariencia será dañada, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Este purificará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca a causa de él, porque verán lo que nunca les habían contado y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahvé? Creció ante él como un infante, y como raíz de tierra seca, no tenía buena apariencia ni esplendor. Le miramos que no tenía buen aspecto y lo negamos. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nosotros nos descarriamos, cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahvé hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que permanece muda ante el esquilador, no abrió él su boca. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la relatará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por los desobedientes de mi pueblo fue ofrecido. Se dispuso con el perverso su sepultura, pero con el rico estuvo en su muerte, aunque no cometió perversidad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Yahvé quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento, y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahvé prosperará en su mano. Debido al dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los justos, por cuanto él es siervo y llevará los pecados de ellos. Por lo cual, yo pondré su parte entre muchos, y él repartirá el despojo de los poderosos tiranos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los malvados. Él llevó los pecados de muchos, e intercedió por todos nosotros.
amado Papito Celestial, Shaddai Todopoderoso, al inicio de este nuevo mes, el primer domingo de este mes, te damos las gracias por esa maravillosa oportunidad de reflexionar profundamente en la vida y las palabras de Jesús aquí en la tierra. Gracias porque por medio de Él podemos experimentar la paz que solamente tú nos puedes dar. Y mientras alrededor nuestro el miedo y la incertidumbre tratan de aprisionar la mente de todos los que nos rodean, permite que en nuestros labios haya siempre una palabra de consuelo, de consejo y de confianza en ti, para que podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. Permítenos permanecer firmemente tomados de tu mano y permitir que sea solamente tú quien nos guíe a lo largo de todo este mes con todo lo que habremos de vivir, pero siendo congregados y dirigidos por Jesús, nuestro buen pastor, a quien ahora escuchamos. Amén. Comencemos así la predicación dominical de este día. Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical de Paz Divina. Qué bueno que hemos decidido estar presentes el día de hoy, porque hoy tenemos una predicación muy especial. Todas son especiales, pero seguramente que hay una particular para usted que tiene una mayor trascendencia que todas las demás. Lo cierto es que cuando escuchamos las palabras de Jesús, estamos entendiendo la verdad. Es cierto que cuando comprendemos el mensaje de Jesús en nuestras vidas, podemos tener una perspectiva más nítida de la realidad. Y hoy Jesús va a permitirnos abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad en medio de tantas apariencias que se han construido alrededor de los que deseamos buscar a Jesús. Así que, como se diría coloquialmente, encomendémonos a la corte celestial. El título de la predicación del día de hoy es ¡Cuidado! Y está basada en Marcos capítulo 12, verso 37, la segunda parte. La primera parte ya la vimos la semana pasada, y hasta el verso 40. Y si usted tiene su Biblia a la mano, se dará cuenta que nos estamos acercando con gran entusiasmo y expectación al capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Nos espera una gran sorpresa allí. Bueno, muchas, pero una gran sorpresa central. Pero vamos por partes. Dice el texto que nos ocupa el día de hoy: la gente, que era mucha, disfrutaba escuchando a Jesús, y entre los que le enseñaba les dijo: cuídense de los escribas, maestros de la ley, de esos que les gusta andar con largos mantos y que los saluden con todo respeto en las plazas, que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en los banquetes, que se comen los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Ellos serán juzgados rigurosamente. Eso dice el texto del Evangelio de Marcos, y definitivamente el título es Cuídense. Una gran llamada de atención. No olvidemos que Jesús está de pie en ese patio, el patio grande, el primer patio del templo, en donde está el mercado, en donde llegan todos los peregrinos y se están preparando para entrar al segundo patio y comenzar el proceso de adoración. Recuerden que los servicios de adoración en el templo se hacían por turnos. Un grupo de peregrinos se formaba, se organizaban, había un grupo de levitas que se encargaban en ese patio de formar el grupo. Yo no sé, ahorita voy a dar cifras
inventadas mías, porque no tengo el dato o no tenemos el dato certero, pero organizaban, no sé, 200 personas, los que caben en el patio, ¿okay? Van a entrar 200 personas, así que formen el grupo, ¿verdad? Y el levita daba instrucciones de todo lo que tenían que hacer en ese patio. El servicio de adoración no era como los servicios de adoración en muchas de nuestras iglesias, que eran puro desorden, y a capricho y gusto, y sí, a capricho, a gusto y a capricho de muchos. ¿Okay? Yo me siento aquí, no, yo quiero esto, no, allá era con instrucciones precisas. Y entonces, cuando ya estaba todo listo, unos sacerdotes que estaban en las puertas de entrada al segundo patio abrían las puertas y entraba ese grupo. Se cerraban las puertas y ese grupo participaba del servicio de adoración muy bien organizado por los levitas, y cuando terminaban su servicio de adoración, que duraría 1 hora más o menos, yo no sé cuánto, pero creo que duraba como 1 hora, entonces salía ese grupo, los levitas barrían el patio y ya que estaba limpio entraba otro grupo. Así que el patio donde está Jesús es un patio de mucho movimiento. Hay grupos de peregrinos que están saliendo del servicio de adoración y pasan a ese patio. Hay grupos de peregrinos que están entrando al patio, al segundo patio, para participar del servicio de adoración. Hay otros grupos de peregrinos que andan por allí paseando en el patio, comprando cosas, platicando. En los portales que rodean ese patio hay maestros de la ley que se sentaban en unos banquitos con sus rollos, principalmente el de Salmos, el de Isaías o los profetas menores. Bueno, lo que nosotros conocemos como profetas menores, los 12 profetas. Y tenían grupitos de personas, 5, 10, 20 personas que se ponían alrededor de ellos a hacerles preguntas a estos maestros. Y eran como 10, 20, yo no sé cuántos maestros había, ¿okay? Este era el movimiento diario en el templo. Se acrecentaba porque estamos a solamente un par de días, unos cuantos días, para que se celebre la Pascua. Entonces se multiplicaba, yo no sé, por 10 o por 100 el número de personas allí en el templo. Era una gran multitud de personas en movimiento, y bueno, los líderes, la cúpula de gobierno de Israel, que era formada por los líderes de los sacerdotes y los líderes de los fariseos, que formaban una especie de senado o cámara de diputados, algo así, ¿verdad? Estaban ellos en un segundo piso viendo todo esto, y habían enviado grupitos para tratar de hacer caer a Jesús, para hacer algo con Jesús, y no habían logrado nada. Entonces deben darse cuenta que Jesús está realmente acaparando la atención de todos allí. Ese es el momento del que estamos hablando aquí. Pues bien, el texto que nos ocupa el día de hoy, vean que comienza en la segunda parte del verso 37. Esta es una pequeña anomalía, ¿verdad? Porque el verso 37 debería de partirse a la mitad, y la primera mitad corresponde a la historia anterior y la segunda mitad a esta historia. O sea, no fue dividido correctamente el texto griego y después el texto en español. Pero esto es un problema que traemos desde hace como 500 años, entonces ya tiene algunos años, y se ha vuelto tan costumbre que, bueno, todas las ediciones de las Biblias, todas las traducciones de la Biblia simplemente reproducen la división de capítulos y versos, porque así ha sido siempre. Pero cuando se estudia el texto original, o sea, el texto griego, pues allí sí se notan esas diferencias. Bueno, el texto que nos ocupa hoy comienza así. La gente, que era mucha, y expliqué por qué, disfrutaba escuchando a Jesús. Esta es la primera vez en toda esta escena del templo en la que se califica la actitud de la gente, no de los escribas, no de los fariseos, no de los sacerdotes, sino de la gente. Resulta que la gente disfrutaba mucho todo esto. Es lo que yo les dije. Cuando Jesús lanzó la pregunta, a ver, fariseos, sábelo todos, ustedes que se saben las escrituras, a ver, resuelvan este texto, el del Salmo 110, verso 1. Que los dejó callados porque ellos se supone que ni siquiera le decían a la gente que existía ese texto. Entonces la gente estaba disfrutando eso, de cómo Jesús estaba enseñando. Por tanto, es el clímax de Jesús. Es un momento único, es un momento de gran satisfacción. Es el momento cumbre de Jesús. Mucha gente
sin distinción alguna de discípulos, apóstoles, seguidores, simpatizantes, nuevos creyentes. No. Simplemente personas deseosas de escuchar a Jesús, y allí tú y yo nos identificamos perfectamente. Amén. Nosotros no queremos títulos de que somos los miembros fundadores, somos las columnas de la iglesia, somos los... No. Nosotros nomás queremos escuchar a Jesús, nada más. Eso es todo. Las iglesias construyen estructuras de poder, construyen jerarquías, construyen niveles sociales, construyen tantas cosas artificiales. Miren qué bien nos podemos identificar en este grupo. Personas deseosas de escuchar a Jesús. Que si te bautizaste, que si no, que si eres miembro de esta congregación, que si perteneces a otra denominación, que si vas, que si vienes, que si subiste, que si bajaste. Mira, queremos escuchar a Jesús. Punto. Nada más. Pues bien, el éxito consiste en lograr sentarnos a escuchar a Jesús en ambiente fraternal. O sea, sin ningún tipo de distinción, sin jerarquías, sin puestos de honor, simplemente como hermanos, escuchar a Jesús hablarnos del amor del Todopoderoso. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. En fraternidad, porque no estamos ahí en YouTube escribiendo comentarios de odio, comentarios de controversia, ¿verdad? Porque estás tú sentado o sentada, ¿verdad?, con los que estén a tu alrededor, y estás con tu atención puesta en la predicación, en la enseñanza. La fraternidad es con Jesús. Y entre nosotros, pues con que ya no nos molestemos, mira, ya lo damos por ganancia. Sí, no nos podemos congregar físicamente, o no estamos congregados físicamente, pero es algo que realmente debemos cuestionar. ¿Congregados significa estar en fraternidad? A lo mejor ahora tú y yo nos podemos comunicar con más sanamente. A lo mejor ahorita tú puedes disfrutar de la predicación sin tener que estar viendo para todos lados a ver si ya te están criticando, a ver si ya esto, a ver si ya lo otro. No es lo mismo estar todos reunidos físicamente en un salón, en un templo, que tener fraternidad. Pero el éxito es disfrutar de escuchar y entender las palabras de Jesús. Y disfrutar. La enseñanza de Jesús no es para darnos miedo, no es para condenarnos, no es para desanimarnos, no es para restarle alegría a la vida. Ahí están. Si las anotaste, no, de todas maneras ahí está la predicación, pero ahí están algunas directrices, algunos principios para que tú evalúes las predicaciones. Debe de motivarnos, debe de animarnos. La enseñanza de Jesús es para disfrutar, para deleitarnos escuchando la dulce voz del Todopoderoso por medio de la enseñanza de Jesús, que nos abre un horizonte radiante de amor paternal, que nos recibe con los brazos abiertos, con ese amor maternal. La verdadera enseñanza de la Biblia se disfruta. La verdadera enseñanza de la Biblia es para disfrutar. Y hoy Jesús lanza una advertencia. Y la advertencia es: cuídense. Bueno, literalmente en griego es: observen detenidamente. Y por eso dejé en el título cuídense, y pongo aquí que la traducción literal, o sea, la palabra en griego describe la acción de observar detenidamente para examinar y evaluar.
De hecho, no sé ahora, pero allá en el milenio pasado, en mi pueblito polvoriento, yo recuerdo que en mi infancia existía una diferencia entre observar y mirar. Cuando simplemente pasábamos la vista por una habitación o por el campo o por el parque, decíamos mirar, estoy mirando. Pero cuando nos deteníamos a observar cada objeto para poder determinar qué es, si es un árbol, una casa o una persona, de qué tamaño es, de qué color es, todo, decíamos que estábamos observando. Un saludo muy especial a todas nuestras hermanas y hermanos que son profesores de primaria. Bueno, también de secundaria, de prepa y demás. Pero estoy pensando ahorita en los de primaria, porque eso es lo que nos enseñaban mis maestras de primaria. La distinción entre mirar y observar. Y yo me acuerdo que los 6 años de primaria, todas las maestras nos decían eso. No quiero que miren, queremos que observen. Quiero que observen. Y nos enseñaban que observar es detener la mirada para evaluar. Bueno, yo no sé si existe esa diferencia, se me olvidó verificarlo en los diccionarios en español, pero ustedes deben tener ahí diccionarios en español para ver si existe una diferencia sustancial etimológica en español entre mirar y observar, o si son sinónimos. O sea, en un diccionario normal de esos que usas en la secundaria, en la prepa, ¿verdad? El diccionario escolar, pues te lo va a poner seguramente como sinónimos. Pero en un diccionario etimológico, eso, en un diccionario donde se fijan en la etimología, probablemente encuentres una diferencia. Probablemente porque cuando yo era chico, cuando yo era chico, hacían esa distinción. Pero bueno, la discusión en español se las dejo a ustedes, que son los que hablan español. Yo nomás medio lo capisco. Pero en el idioma original, que es de donde surge esta traducción, resulta que la palabra que está utilizando Jesús sí está haciendo referencia a algo diferente de simplemente pasar la vista por allí. Se está refiriendo a una observación detenida que tiene como propósito evaluar, determinar, para saber qué estoy viendo, dónde estoy parado, y esa es la idea. Observen detenidamente. Se traduce generalmente como una advertencia. ¡Cuidado! Pero fíjense que en español sucede lo mismo. Por ejemplo, si tú invitas a alguien a tu casa y tú ya sabes que en tu casa hay un pequeño desnivel o un escalón que casi no se ve y por lo regular la gente pasa y se tropieza o se cae, entonces cuando alguien va llegando a tu casa, ¿verdad? Tú le dices, cuidado, ¿verdad? A veces usas la frase completa, cuidado con el escalón, pero con que solamente tú digas cuidado y señales, ¿verdad? Ya la persona entiende que cuidado significa observa detenidamente hacia dónde estoy señalando, ahí hay un peligro. Cuidado implica que hay un peligro y que probablemente tú no lo alcances a mirar porque tu mirada está puesta en otro lado. Entonces te llaman la atención. Dirige tu mirada, dirige tu vista, perdón, vamos a usar mejor el concepto de vista. Dirige tu vista, enfoca tus ojos en observar lo que te estoy señalando. Cuidado. Pero me llamó mucho la atención el origen de esta palabra cuidado, que la usamos así también en español. Observen detenidamente. Y eso es lo que quiero que hagamos, hermanos. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo hoy. Si tú te estabas preguntando, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Quiere una instrucción que Dios me hable? Aquí está. Esta es la instrucción de Jesús para nosotros hoy. Observa detenidamente lo que hay a tu alrededor. Observa bien, evalúa, no te vayas con la apariencia, no te vayas con lo superficial. Nos podrían estar engañando. Podría haber un peligro que no estamos nosotros viendo. Y no estoy pensando en nada en especial. Allá cada uno de ustedes sabrá
qué tan actual, qué tan preciso, qué tan necesaria es esa palabra para ti, para tu vida, para tu hogar o para todos nosotros. Jesús invita a las personas que lo están escuchando y que además están disfrutando de su enseñanza, o sea, nosotros, a observar detenidamente la forma de vivir de los escribas, maestros de la ley. No sea que equivocadamente los tomen como modelo de espiritualidad. Y bueno, Jesús se refiere a los maestros de la ley, pero también se podría aplicar a los rabinos de los fariseos o a los sacerdotes de los saduceos. O sea, es parejo. Nomás habló de uno, pero se aplica perfectamente a los otros. Menciona a los maestros porque eran los más numerosos y eran los que más frecuentemente se podían encontrar. Regularmente los sacerdotes, los saduceos, o se la vivían en el templo o se la vivían en su residencia. O sea, creo que ya se los dije alguna vez, que los sacerdotes tenían sus propias colonias. O sea, ¿tú crees que los sacerdotes van a ser vecinos tuyos? No, los sacerdotes de la época de Jesús, no se vaya ahorita a sentir algún sacerdote que nos esté viendo. Saludos a todos los sacerdotes que nos están viendo y que disfrutan de estos videos, así como para relajarse, para cambiar de enfoque, ¿verdad? Pues bueno, no me refiero a ustedes, me refiero a los sacerdotes de los judíos de la época de Jesús. Ellos vivían en colonias aparte, ya sea que vivieran en Jerusalén o en otras ciudades. A ellos les construían sus propias colonias con barda, cercados. O sea, no estoy describiendo una colonia el día de hoy, en serio, y donde no entraba nadie más que ellos, por aquello del kosher, por aquello de la pureza ritual, ¿no? Como ellos son los que sirven en el templo, pues tienen que estar purificados, y como nosotros somos medio impuros, pues no pueden convivir con simples mortales como tú y como yo. Entonces ellos vivían aparte. Entonces era muy difícil que te toparas con un sacerdote en la calle, en el mercado. Los rabinos más o menos por allí iban, aunque ellos sí convivían un poquito con los seres humanos, pero a niveles. En cambio, los escribas, ellos sí, a ellos sí te los podías encontrar hasta en el, bueno, no sé si en el metro, pero a esos sí te los podías encontrar en todos lados. Bueno, ¿cuál era el problema? El gran error de aquella época era que a los maestros de la ley, que era gente que convivían con ellos, con el pueblo, en las plazas, en los mercados, en la calle, en los banquetes, en las bodas, se les consideraba símbolos de espiritualidad. Ya les dije, sacerdotes y rabinos también, pero como ellos no convivían tanto en la vida cotidiana del pueblo, pues no estaban tan al alcance de ellos. En cambio, un maestro sí, pero los tenían como símbolos de espiritualidad. Fíjense, explico. Muchas personas admiraban a estos maestros de la ley, pues suponían, equivocadamente, que eran receptores de una espiritualidad superior. Receptores, o sea, ellos captaban una espiritualidad con mayor intensidad que nosotros. Y por eso estaban más cerca del Todopoderoso. Y por tanto eran una élite privilegiada que merecía todo tipo de consideraciones. Trágico error. Y Jesús quiere advertir a las personas de entonces y a nosotros el día de hoy a observar esas conductas que delatan la hipocresía de los religiosos legalistas. Esas personas que antiguamente tú y yo calificábamos de espirituales, en la gran mayoría de los casos era simple religiosidad legalista. O sea, una religiosidad basada en leyes, en reglas, en observar tradiciones. Y que no solamente eso, sino que en muchos de ellos lo que había era una profunda hipocresía. Porque por un lado
parecen tan espirituales, con sus largas oraciones, con sus ayunos constantes, con su forma de vestir tan sobria, tan poco vistosa, con su Biblia cargando siempre en la mano, usando siempre versos de la Biblia o himnos, que sin embargo estaban llenos de envidia, promovían chismes, provocaban divisiones, y algunos hasta doble vida tenían. Bien, bueno, sigamos. Toda religión, y toda es toda religión basada en tradiciones legalistas crea una élite de soberbios religiosos. Ahí está el problema. Si ponemos una tradición, o sea, en esta iglesia se acostumbra que celebremos la cena del Señor vestidos de blanco, vamos a generar una élite de soberbios religiosos. O sea, gente que va a llegar a la cena del Señor vestidos de blanco. Y si a ti se te ponchó la llanta del auto y tuviste que cambiar la llanta, pues ya no traes la ropa blanca, ¿verdad? Entonces ya entraste con manchas, ya pareces dálmata. Entonces no, ya no, ¿verdad? Son las manchas de su pecado que lo delatan. Sí, me explico. Si tú un día llegas del trabajo, ¿verdad? Saliste del trabajo, del turno de la noche, y vienes con tu trabajo ahí con el logotipo de la empresa y todo, y pues te presentas allá a la cena, pues imagínate, todos de blanco y tú el frijolito del arroz, pues como que no, ¿verdad? Esa es una tradición. Cuando de repente alguien impone algo que es que para que se vea bonito, que es que para no sé qué, al paso de los años puede generar una élite de soberbios religiosos que presumen de estar a la altura de las expectativas divinas y creen ser merecedores de todo tipo de consideraciones y halagos. O sea, ese es el problema, que ellos creen que merecen todo tipo de aplausos y halagos porque ellos sí cumplen. Y algunos sí cumplen con todas las normas de la tradición de su religión. Y otros no. Otros nomás dicen que sí, pero no. Este viernes todos vamos a ayunar. Bueno, pero ¿quién te va a vigilar si sí ayunaste o no? Y cuando te das cuenta que no pasa nada por decir que sí ayunaste y no ayunaste, bueno, no tú, pero el que lo hace, ¿verdad? Pues entonces empieza a darse cuenta de que puede simular, aparentar. Y Jesús los desenmascaró. Jesús les dijo, no es cierto, no es cierto que ayunan. Imagínate a Jesús con toda la autoridad de decir, esos que andan presumiendo que ayunan, no es cierto. Pues cualquiera le puede haber dicho, oye Jesús, ¿y cómo te atreves a decir eso? Y Jesús les podría haber contestado, ¿y cómo te atreves a afirmarlo? A mí me tocó escuchar de una hermana, a mí, no aquí en esta ciudad, en otra ciudad. Digo, porque algunos ya están viendo, fuiste tú, ¿no? ¿Cómo crees? no fue aquí. En serio. Pero a mí me tocó una hermana que me dijo a mí, oiga, pastor, ¿usted cree que fui allá a resolver problemas con otra hermana? Problemas de chismes y todo, y ahí ya quedamos que hicimos la paz y todos nos reconciliamos, ¿verdad? Y ya me dijo la hermana, bueno, ya me voy a entregar mi ayuno, ¿verdad? O sea, presumiéndome la otra hermana de que ella se había puesto en ayuno para poder resolver nuestras diferencias. Y entonces yo le contesté, pues yo también voy a entregar mi ayuno. Y yo me le quedé viendo a la hermana, ay hermana, ¿a poco usted ayuna? ¿Y qué creen que me dijo la hermanita? Pues claro que no, pastor, pero ¿usted cree que le iba a dejar con el gusto de que me presumiera? No, ya nomás, en serio, miren, nomás sonreí, moví la cabeza, o sea, a ese grado, pues como me viene a presumir que ayuno, pues yo también, pues mira, para presumir. Pero bueno, no vamos a hablar del ayuno el día de hoy porque no tiene ninguna trascendencia a estas alturas para nosotros. A estas alturas del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Juan, que llevamos visto en la Iglesia Paz Divina y que usted nos sigue a través de YouTube, yo creo que a estas alturas no tenemos que hablar de eso. Pero bueno, si cumples con todas las normas de esta religión, ganarás el favor de Dios. Eso es lo que dicen todas las religiones, todas.
de una o de otra manera. Algunas muy sutilmente y otras muy descaradamente. Pero ¿sabes qué? Eso es mentira. El legalismo es un fraude, pues ofrece un espejismo. El espejismo de que haciendo cosas tú estás más cerca del Todopoderoso. Bueno, vayamos al caso de nuestros escribas, bueno, no nuestros, del tema de hoy. Jesús describe algunas de las costumbres de esta élite orgullosa. O sea, vamos a hablar de ellos, no de esta época, ¿ok? Para no herir susceptibilidades, porque yo estoy viendo que por allá la hermanita que está ahí, la que está sentada ahí atrás, no, de este lado para acá, sí, tú, esa hermanita está así como que ya media sentida, así como que ya me voy. Siéntate, hermana, no estamos hablando de ti, estamos hablando de los escribas de aquella época. O sea, cualquier semejanza con la realidad del día de hoy es puritita coincidencia. Andar con largos mantos, dice Jesús. Estos largos mantos eran como capas, como la de Darth Vader, así igualito. Imagínate, una capa así larga, como la de Darth Vader. Bueno, eran como capas adornadas que simbolizan poder económico. O sea, en aquella época tú demostrabas tu poder económico con una capa. O sea, algunos llegaban con una capita aquí, apenas les cubría el hombro, ¿verdad? O sea, si la capa demuestra tu poder económico, no, pues nuestra capa pues no va a ser muy larga, ¿verdad? Y otros pues les caía, pero sí, hasta el suelo. Exactamente. Esas capas servían para presumir que vivían en abundancia económica. Y ellos se jactaban de que esa posición económica privilegiada era el pago, sí, escuchaste bien, el pago que el Todopoderoso les daba a ellos por su estricto cumplimiento de las normas religiosas. O sea, ¿por qué aquel trae una capa tan costosa? ¿Por qué tiene tanto dinero? Porque cumple con todo. Y entonces el Todopoderoso lo ha bendecido, que ya explicamos que esa no es bendición. Le ha dado la provisión económica. ¿Dónde has oído eso? Si tú cumplieras con todo lo que yo te estoy diciendo, a estas alturas ya estarías en auto último modelo. Pero pues no cumples, hermano, pues ¿cómo quieres progresar? ¿Dónde hemos oído ese mensaje? Pues ¿qué crees? No tiene nada de novedoso. Era lo que enseñaban los escribas. O sea, tengo esto porque cumplo. Otro. Saludos respetuosos en las plazas. Ser reconocidos en los lugares públicos y recibir saludos reverenciales como si fuesen seres casi divinos era uno de sus mayores anhelos. Y por eso se vestían de tal forma que resultase fácil a las personas reconocerlos como maestros. Es como si tú salieras a la calle con toga y birrete. ¿Sí se llama birrete? ¿Birrete o ribete? Bueno, es el sombrerito cuadradito que se pone. Un día me voy a poner uno. Digo, ya que uso sombrero, ¿verdad? Bueno, no nos desviemos del tema, porque si no ahorita ustedes ya están imaginando al pastor ahí de toga y sombrerito, ¿verdad? Pero hagan de cuenta así. Estos maestros les gustaba salir a la calle con la ropa que los distinguía y se iban a las plazas. O sea, como ir hoy al centro comercial. Se iban ahí al centro comercial a dar el rol, así se dice, a dar la vuelta. Se iban al centro comercial a dar la vuelta, ¿para qué? Para que la gente los reconociera. Ahí va un rabino. Acuérdate, la gente creía que estos maestros de la ley, estos escribas, como se dedicaban a escribir el texto de la Biblia y cumplían, según ellos, con todas las normas de la religión de los fariseos, porque era el ambiente en donde vivían, entonces ellos están más cerca del Todopoderoso. Entonces, ¿tú qué hacías?
pues correr, ¿verdad? Y ponerte ahí, maestro, les reverenciaban, o sea, les hacían así reverencias y todo, ¿verdad? Y les decían, por favor, ore por mí, ore por mi esposa que está enferma, ore por mis hijos que no salen de 5º año, ya tiene 15 años el chamaco y no sale de 5º año de primaria, en fin. Y a ellos les encantaba esto, les encantaba este reconocimiento público. Saber que no pueden ir al centro comercial sin que se topen con tanta gente que los salude, y por supuesto, ¿verdad? Todo el mundo les quiere invitar aunque sea un heladito ahí de esos yogur ahí de esos yogures que venden ahí, ¿verdad? Dice ¿qué? Otro, asientos de honor en las sinagogas. Todos los escribas eran miembros de la sinagoga, pues obviamente. Algunos escribas trabajaban para los sacerdotes, por supuesto, también los sacerdotes necesitaban libros, por lo menos los 5 libros del Pentateuco. Pero, aunque trabajaran para los saduceos, ellos regularmente pertenecían a una sinagoga, porque ahí estaba el lugar donde ellos estaban como peces en el agua. O sea, era su ambiente. Fíjense, evidentemente, y a estas alturas, sobre todo ustedes, hermanos, hermanas, niños, niñitas, todos ustedes que han estado en más de 2 iglesias evangélicas, porque de otros, católicos, mormones, testigos de Jehová, pues no puedo hablar de ellos porque no he estado allí, pero de las iglesias evangélicas sí puedo hablar. Y si has estado por lo menos en 2 iglesias evangélicas, mira, esto evidentemente lo entiendes, pero sí, mira, a la perfección. Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo, no, pues como en la iglesia donde, ¿te acuerdas a dónde íbamos? Igualito. Evidentemente que estos escribas no se iban a sentar con cualquiera en la congregación. ¿Cómo crees? Yo sentarme con un cualquiera, con un simpatizante, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Ellos amaban tener sus lugares reservados. O sea, un lugar reservado o asiento de honor significaba que era un asiento que tenía un letrerito, tenía una placa, algo que decía que era para fulanito y para nadie más. Y con eso recibían admiración de los miembros de la sinagoga. De hecho, en muchas de esas sinagogas nadie se sentaba hasta que ellos lo hacían, por respeto y por cierto miedo reverencial. O sea, no vaya a ser que al sentarme antes que el maestro, pues me vaya a caer algo, una maldición, ¿verdad? Dios guarde la hora. Entonces fíjate estos, y además obviamente ya sé lo que estás pensando, sí, ya sé lo que estás pensando, pastor, ¿a qué no llegaban temprano? Pues claro que no, llegas temprano, ¿quién te ve? Pues nadie. Pero si tú sabes que ya media congregación está allí, entonces cuando tú llegas, ¿verdad? Todo el mundo te ve, ya no digas, no digas. Pero ¿a poco no? En muchas, por no decir todas, en muchas congregaciones había hermanitos y hermanitas que tenían la costumbrita, porque no era por accidente, ni por necesidad, ni nada, sino era costumbre de llegar tarde, porque querían que todos los vieran. Porque no llegaban así discretamente y me siento en la última silla aquí para no llamar atención. No, llegaban y amén, gloria a Dios, hermanos, ya llegué, tarde pero seguro, miren, ya estoy aquí. Y les gustaba sentarse casi hasta adelante. Muchos pastores invitábamos a los hermanos a sentarse en las primeras sillas, en las primeras bancas. ¿Para qué? Para que los que llegaran tarde se sentaran atrás, porque todavía de premio llegan tarde, recorren todo el templo y se sientan adelante. Y luego se sientan adelante y en lo que sacan su Biblia, sacan su himnario, abren su bolsa, cierran su bolsa, dizque apagan el celular, que no lo apagan, que mientras le dan el zape al niño porque le está haciendo ruido,
ya desconcentraron todo. Ya captaron la atención de todos, y la atención que estaba dirigida a Jesús ahora está dirigida a este hermano o hermana. Y ya hasta que ya podemos seguir. Ya puede seguir. Ahora me entienden, hermanos. 18 años diciéndoles, siéntense adelante. Bueno, no les decía así, ¿verdad? No premien a los que llegan tarde. Los que llegan tarde que se sienten atrás o que se queden parados. No les den el gusto de hacer show. Pero así hacían los escribas. Ellos llegaban y todos parados, ¿no? Y hasta que el escriba llegaba y se sentaba, entonces todo el mundo se sentaba atrás. Parecía escuela primaria de los 70s, ¿verdad? Se sentaba él, todos se sentaban. Se paraba él, todos se paraban. En serio, así era. Y a ellos les encantaba eso. De hecho, muchas veces la permanencia de un escriba en una sinagoga dependía de ese asiento de honor. Pues es que en esta sinagoga ya tenemos nuestros asientos de honor y están todos ocupados. Sí, pero estoy llegando yo, escriba. Además, pues yo voy a diezmar, voy a ofrendar aquí. No, pues a ver, pónganle otra silla, ¿verdad? Pero asiento de honor, que no cualquier sillita, no, tiene que ser asiento de honor y reservado, o sea, que sepan que ese lugar es para mí y para nadie más. ¿Para qué? Para que la gente de la sinagoga vean que yo soy alguien de honor en esta sinagoga y no cualquiera. Y qué vergüenza que la mayoría de los templos evangélicos, de una forma o de otra, tenían esos lugares de honor. En algunos muy discretito, así muy, ¿verdad? Pero en otros muy descaradamente. Todos sentados sin distinción. Aquí no se trata de eso. Otro. Los mejores lugares en los banquetes, ándale. Los banquetes eran en aquella época el mejor lugar para reconocer el nivel social al que pertenecías. Pues resulta que en los banquetes de aquella época, a cada persona se le asignaba su lugar en función de su nivel social. O sea, no era como en las fiestas de quinceañera de allá de mi pueblo en los años 80, ¿ok? Que allí ya no distinguías quiénes eran familiares, quiénes eran amigos y quiénes eran colados. Ahí cada quien se sentaba, y me acuerdo mucho de esas fiestas, ¿verdad? De que ponían unos tablones, ni siquiera eran mesas, unos tablones, ¿verdad? Y se sentaban como 40 personas, ¿verdad? Y vale, a cenar, ¿verdad? Y terminaban de cenar y apárense porque viene otro grupo y a cenar, ¿verdad? O sea, ahí sin distinción, no había que el lugar del padrino, no, allí estaban todos revueltos. No, los banquetes de aquella época, tú llegabas y había alguien en la puerta que te asignaba su lugar. Maestro de la ley, graduado de tal lado. Ah, sí, por favor. Mesa de honor número 2. Y te llevaban hasta la mesa y te jalaban ahí la sillita, el banquito, la almohada, lo que fuera, depende. O sea, si era banquete romano, pues a lo mejor era una de esas sillitas así medio chistosas, ¿verdad? Si era banquete judío, pues era una almohada. ¿Okay? Pero lo que fuera, te lo arrimaban, ¿verdad? Y yo te acomodaba, ¿no? Llegábamos tú y yo, Javier Valdés, creo que ni en la lista estás. En serio, una vez me invitaron, no, tampoco fue aquí, una vez me invitaron a predicar en una boda, pero la boda era en un salón. O sea, yo nomás iba a hacer una pequeña predicación, una oración y ya, ¿verdad? Y resulta, era de esas bodas de pipa y guante, o sea, así de etiqueta y todos esos salones así medio fifís, ¿verdad? Y pues yo llegué, ¿verdad? No tan fifí, ¿verdad? Pero me acuerdo que llegué, ¿verdad? Y no, pues, ¿a dónde vine? No, pues vengo a la boda. No dije que era pastor, ¿verdad? Nomás dije, vengo a la boda. ¡Nombre! Javier Valdés. Y me buscan no está en la lista. Yo me quedé, ¿cómo que no estoy en la lista? Pues sí, oigan, no está en la lista. Pero nomás dijeron no está en la lista y ya estaba parado ahí un tipo de
así medio mal encarado, y por favor, a un lado. O sea, ¿qué les pasa? Pero así son los salones allá, o así eran los salones allá en mi pueblito. A ver si ahora con todo esto de la pandemia cambian algunas cosas. Pero bueno, el caso es que ya me andaban echando para afuera y dije, bueno, pues no entro. No, pues ya alguien les avisó, o sea, se quieren enterar de toda la historia. Alguien le avisó al novio, ya el novio salió y hermano Javier, pásele y todo, ¿verdad? Y yo, oye, me estás invitando y entendí. Es que me invitaron a predicar, no a la cena. Casi me dijeron como aquel, cenas y te vas. No, acá fue al revés, predicas y te vas. O sea, por eso no estaba en la lista, porque yo nomás iba a ir a predicar, pero no iba a estar ahí en la cena. Pues ¿cómo? Era cena fifí, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que luego en esas cenas fifís te sirven así. No, yo mis taquitos, ¿verdad? Pero bueno, no entremos en detalles porque voy a abrir apetito y algunos de ustedes ni han desayunado, están en ayuno. Pero bueno, el caso es que estos maestros de la ley exigían los lugares mejores. O sea, vas a invitar a un maestro a un banquete, tienes que otorgarle los asientos de honor, los que permitieran convivir con la más alta sociedad representada en ese banquete. Esa era la idea. El maestro de la ley quería en ese banquete codearse con la alta sociedad, hablar de los negocios que se realizaban en el pueblo y de aquel que viajó a Roma y cómo le fue en su viaje a Roma y todo. Ellos querían codearse en ese ambiente, no andar comiendo ahí con cualquiera. Obviamente, no recibir tal distinción podía desembocar en que se retiraran del banquete. ¿En serio? No voy a tener un lugar, no, pues es que no está, entonces no entra. Así. Y obviamente, si un maestro de la ley se retiraba de un banquete, le restaba importancia a ese banquete y dejaba en entredicho a los anfitriones, creando mal precedente y provocando chismes. Y algunos de ustedes dirán, pues es lo mismo el día de hoy. Es lo mismo. Y si no, por lo menos les cuento mi experiencia. Me tocó ir a una congregación, ¿verdad?, en la que hubo un banquete, comida fraternal le llamaban, ¿ok? Banquete, un banquete, ¿verdad? Claro que yo fui de civil, o sea, no dije que era pastor, ¿verdad? Entonces yo fui ahí como civil, ¿verdad? Y me acuerdo que había una mesa, ¿verdad?, muy bonita, que estaba reservada para el pastor y los líderes de la congregación. Y los demás, pues ahí siéntense donde puedan y todo el mundo, pues formados en la fila con nuestro platito para que nos sirvieran nuestros 3 platillos, ¿verdad? Y a sentarnos donde quisiéramos o donde alcanzáramos, ¿verdad? Pero los que estaban sentados en la mesa de honor no se pararon por sus platillos, no. A ellos les llevaron su comida allá. O sea, sí había distinción. Pero luego dice Jesús, se comen los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Te explico. Estos maestros de la ley aparentaban una espiritualidad superior. No era solo apariencia. Pero la mayoría de las personas lo creían y los invitaban a sus casas para realizar algún rito para la casa, para el bebé recién nacido o para muchos otros eventos. Los maestros de la ley asistían para realizar rezos y lecturas bíblicas, pero cobraban por esta actividad, y un grupo vulnerable eran las viudas. Aquí lo menciona Jesús, que con sus miedos supersticiosos solicitaban la constante presencia de estos maestros para que rezaran en sus casas. Y ellos las convencían de contratarlos para más y más rezos. Y como cada rezo se cobraba,
pues terminaban por consumir sus bienes. Eso sí, para ellas reservaban sus más largos rezos. Les llamamos rezos porque eran simples repeticiones de plegarias escritas mucho tiempo atrás, las cuales se recitaban una tras otra. En la religión de los judíos de la época de Jesús, los maestros habían inventado una serie de plegarias que las escribían. Algunas incluso estaban escritas en las paredes. Había mosaicos muy bellamente decorados con estas oraciones, con estas plegarias escritas que ellos habían inventado. Y obviamente ellos tenían su repertorio de plegarias que solo ellos podían recitar. Y obviamente tú te puedes imaginar perfectamente el ambiente o las escenas. Al considerar los seres tan espirituales, pues todo el mundo quiere invitarlo a su casa. Maestro, ¿cuándo viene a mi casa? Para que ore por la casa, ¿verdad? Para que ore por nuestro auto nuevo, para que ore por nuestro hijo. Y lo hacemos los pastores. Solo que los maestros de la ley cobraban, tenían sus tarifas y cobraban caro. El problema con las viudas es que ellas se sentían vulnerables y los mismos maestros de la ley las convencían de que podían protegerlas con esos largos rezos. Y como cobraban, lo que está diciendo aquí Jesús es que estos maestros de la ley convencían a estas viudas de que los invitaran a regresar una y otra vez, consumiendo sus bienes con estos rezos sin ningún sentido. El problema de estos escribas es que ellos estaban muy cerca de las escrituras. Ellos las copiaban, ellos las enseñaban y ellos sabían perfectamente que estaban engañando al pueblo. Por eso es que Jesús dice que serán juzgados rigurosamente, porque ellos usaban las escrituras a su conveniencia y las escondían del pueblo. Jesús dice: observen con mucho cuidado a quienes ostentan espiritualidad. Obsérvenlos. Si buscan fama y fortuna, si buscan aplauso y reconocimiento, obsérvenlos para que se den cuenta quiénes son en realidad, para que se den cuenta cuáles son sus intereses. Los maestros de la ley no eran ingenuos, el pueblo tal vez, o se dejaban engañar, pero ellos conocían las escrituras, sabían qué era lo que realmente estaba en las escrituras y qué era invento de ellos, lo sabían, pero estaban dentro del sistema, el sistema los beneficiaba. Pues no voy a empezar a decir verdades, Imagínate, ahorita tengo a la iglesia así, mira, todos movidos construyendo el templo y las hermanas vendiendo tamales y los hermanos vendiendo boletos para la rifa y los sábados todos vienen acá a trabajar y los traigo a todos movidos. Imagínate que les diga que no necesitamos templo. Imagínate. ¿Qué hacemos? Solo que nos pongamos a estudiar la Biblia. Y hay congregaciones donde hacen de todo y están movidos en todo, están ocupados, están distraídos y no estudian las escrituras. Observa bien para que no te dejes engañar por las apariencias. Ten cuidado, observa. Nosotros debemos, en fraternidad virtual, leer la Biblia, entenderla y disfrutarla.
si la entendemos y la disfrutamos, evitaremos ser engañados y podremos entonces disfrutar la palabra de Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, nos bendiga con la fuerza vital de su paz, para que, aún en medio de la tormenta, podamos admirar la belleza de su presencia y confiadamente escuchemos su voz. Sea así cada día para cada uno de nosotros. Shaddai Shalom. Amado Shaddai Todopoderoso, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para poder observar con claridad y distinguir la realidad de la mentira. No queremos correr tras los espejismos que se han fabricado. Permítenos simplemente disfrutar alrededor de ti, de tu mensaje. Somos libres, por fin, de ataduras denominacionales, doctrinales, de tradiciones y de supersticiones. No permitas que nos volvamos a encadenar o a dejarnos engañar o a perdernos en laberintos. Aléjanos de chismes, pleitos, dimes y diretes y permítenos simplemente disfrutar de tu palabra para plenitud de vida. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una hermosa semana. Shaddai nos cuida con ternura.